Hola, bienvenidos a esta lectura en vivo de El Yoga de Jesús de Paramahansa Yogananda. Esta lectura no tiene ningún fin de lucro, es con el propósito de aprendizaje y profundización en los temas espirituales. Les recomiendo comprar el libro para que puedan acompañar la escucha y puedan subrayar y guardar todo este conocimiento para cuando deseen consultarlo nuevamente. Y hoy vamos a leer el capítulo 9, así que si no han visto ninguno de los videos anteriores, les recomiendo ir a buscar la lista del Yoga de Jesús y escucharlo en orden. También les agradezco su suscripción, su apoyo, su interacción, el like en el video, comentario, que compartan conmigo, ¿verdad? Para mí es súper valioso. Entonces, procedemos a iniciar. Capítulo 9. El reino de Dios que está dentro de vosotros. Al preguntarle a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, le respondió: el reino de Dios no vendrá con observación, ni se dirá: vedlo aquí o allá, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 20 al 21. Jesús se dirige en estos términos al ser humano en su aspecto de eterno buscador de la felicidad perdurable y la liberación de todo sufrimiento. El reino de Dios, el reino de la eterna, inmutable, siempre renovada y gozosa conciencia cósmica, está dentro de ti. Contempla tu alma como un reflejo del espíritu inmortal y descubrirás que tu ser abarca el imperio infinito del amor divino, sabiduría divina y bienaventuranza divina que está presente en cada partícula de la creación vibratoria, así como en el absoluto trascendental no vibratorio. Podría afirmarse que las enseñanzas de Jesús acerca del reino de Dios, a veces en lenguaje directo y a veces en forma de parábolas plenas de significado metafísico, son el núcleo del mensaje completo que Él impartió. El Evangelio deja constancia de que el comienzo, oh my God, acabo de escuchar un megatrueno, que el comienzo mismo de su ministerio público marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva del reino de Dios. Su exhortación a buscar primero el reino de Dios constituye el tema central del Sermón del Monte. La única oración que, según se sabe, dio a sus discípulos eleva la súplica a Dios: venga a tu reino. Una y otra vez se refirió al reino del Padre Celestial y al método para alcanzarlo. El que no nazca del agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos a la Gehenna. No sé si lo dije bien. Yo soy la puerta, y si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá, y encontrará pasto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por la conciencia crística. Tomadas en conjunto, estas y otras declaraciones de Jesús referidas al reino de Dios permiten comprender de modo más amplio la sencilla afirmación expresada en estos versículos acerca de que el reino de Dios no podrá hallarse mediante la observación, la utilización de los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, sintonizados con la materia, sino por medio del recogimiento interior de la conciencia con el fin de percibir la divina realidad dentro de vosotros. El reino de Dios no llega en respuesta a la observación sensorial, ni puede ser hallado por quienes dicen: mira, está aquí o allá, en algún lugar entre las nubes. Concéntrate más bien en tu interior y hallarás la esfera de conciencia de Dios oculta detrás de la conciencia material. Para mí esto es una gran diferencia y yo no sé, yo la verdad no asistí a ningún lugar, o sea, más que en mi infancia. No asistí a alguna iglesia o algo para poder afirmar esto, pero mi percepción es que a uno siempre le dicen que todo está allá afuera. Así que coméntenme ustedes aquí si yo me equivoco. Pero la percepción para mí de lo que dicen en la religión es que todo está afuera.
¿verdad? No recuerdo como alguna idea que me hayan compartido que dijera como, es que está dentro nuestro, soy yo, está dentro mío, ¿verdad? No sé, para mí eso es lo que yo siento. Cuéntenme ustedes qué piensan. Ok. Mucha gente supone que el cielo es un lugar físico, un remoto punto del espacio situado por encima de la atmósfera o más allá de las estrellas. Otros interpretan las afirmaciones de Jesús acerca del advenimiento del reino de Dios como una referencia a la llegada de un Mesías que establecerá y gobernará un reino divino en la tierra. De hecho, el reino de Dios y el reino de los cielos constan respectivamente de las infinitudes trascendentales de la conciencia cósmica y de los celestiales reinos causal y astral de la creación vibratoria, los cuales son mucho más sutiles y están más armonizados con la voluntad de Dios que las vibraciones físicas cuyo agrupamiento da lugar a los planetas, al aire y al ambiente terrenal. Los objetos materiales que conocemos en forma de sensaciones de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto son el producto de la interacción de fuerzas que se originan y existen más allá de la capacidad de observación de la conciencia humana. El origen primigenio de todos los objetos y vibraciones materiales se encuentran en la conciencia cósmica. La materia es energía física condensada, la energía física es energía astral condensada y esta a su vez es la fuerza condensada del pensamiento original de Dios. Por consiguiente, la conciencia cósmica se halla oculta tanto en el interior como más allá de las capas constituidas por la materia. La energía física, la energía astral y el pensamiento o conciencia. Lo mismo que ocurre en el macrocosmos sucede también en el microcosmos del cuerpo humano. La conciencia cósmica, cuyo rasgo característico es el gozo siempre renovado y la inmortalidad, es la que ha creado la conciencia humana y por lo tanto se encuentra dentro de ella. Cada alma fue concebida a partir de la infinita conciencia cósmica. Estas ideaciones individuales del pensamiento de Dios fueron revestidas con otras dos cubiertas de manifestación externa, mediante la condensación de las fuerzas magnéticas, causales propias de la conciencia, a fin de engendrar el cuerpo astral de energía vital luminosa y el cuerpo mortal de carne y hueso. Así pues, el reino de Dios no está separado del reino de la materia, sino que se halla tanto en su interior, lo impregna sutilmente, dado que es su origen y sostén, como fuera de él, en las mansiones infinitas del Padre, más allá del limitado cosmos físico. Y hay un numerito aquí, el número 2, que dice, abajo en un pie de página, si os dicen vuestros guías, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os lleguéis a conocer, entonces seréis conocidos y sabréis que vosotros sois los hijos del Padre viviente. Pero si vosotros no os conocéis, entonces vosotros estáis en la pobreza y vosotros sois la pobreza. Evangelio de Tomás, versículo 3, citado en la obra de Antonio Piñero y Col. Textos gnósticos, Biblioteca de Nag Hammadi, volumen 2, Trota, Madrid, 1999. Sus discípulos le dijeron, ¿qué día vendrá al mundo el mundo nuevo? Les dijo, lo que esperáis ha llegado, pero vosotros no lo conocéis. Evangelio de Tomás, versículo 51, Sit. Sus discípulos le dijeron, ¿qué día vendrá el reino? Jesús dijo, no vendrá en expectativa ni dirán, mirad aquí o mirad allá, sino que el reino del Padre está difundido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Evangelio de Tomás, versículo 113, Sit, nota del editor. Así pues, el reino de Dios, ¿a dónde está el 2? Aquí. Por eso Jesús señaló que es en vano buscar el cielo con la conciencia enfocada en las vibraciones materiales, identificada con las sensaciones y placeres corporales y las comodidades terrenales. En el reino de la materia y de la conciencia corporal, el ser humano padece enfermedades y sufrimiento físico y mental. Por el contrario, dirige su atención hacia el reino interior. Halla al confortador, el Espíritu Santo o vibración cósmica de Om.
manifestado en los sutiles centros cerebroespinales de la conciencia espiritual. Dejarse llevar por la corriente de la conciencia material que fluye hacia el exterior implica ser arrastrado inexorablemente hacia el Hades del reino de Satanás, la esfera de los apegos y limitaciones terrenales del cuerpo mortal. En cambio, meditar en Om para seguir la corriente de la conciencia que fluye hacia el interior es alcanzar el bienaventurado reino de Dios que se encuentra más allá del opaco obstáculo del cuerpo físico. Hay otro pie de página ahí, hay un 3. Y dice, entre los evangelios no canónicos que han perdurado del primer periodo de la era cristiana, hay un manuscrito incompleto conocido como el Diálogo del Salvador, escrito alrededor del año 150 después de Cristo, y que permaneció perdido hasta el hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi ocurrido en 1945. La traducción que se encuentra en Textos Gnósticos, Biblioteca de Nag Hammadi, volumen 2, incluye el siguiente pasaje, 132 del 27 al 30. Mateo dijo, Señor, deseo ver en ese lugar de vida, ese lugar que no tiene tinieblas, sino la luz pura. Dijo el Señor, hermano Mateo, no podrás verlo en tanto estés revestido de carne. Obvio, porque vivimos en una dualidad donde hay luz y oscuridad. Entonces, si estamos en el cuerpo físico, en la materia, en este plano, no vamos a ver solo ese lugar de luz porque la oscuridad está. Mateo dijo, Señor, aunque no pueda verlo, permíteme conocerlo. Dijo el Señor, todo aquel que se ha conocido a sí mismo lo ha visto. Nota del editor. La comunión con el Santo Confortador brinda la sintonía con la conciencia crística que mora en el cuerpo como alma siempre perfecta. Al comulgar aún más profundamente con la conciencia crística, se llega a experimentar la unidad del alma con el espíritu omnipresente. El pequeño ser se expande hasta alcanzar la magnitud de su ser infinito y abarca así el ilimitado reino divino de la dicha, siempre existente, siempre preconsciente y eternamente renovada. El reino de Dios aguarda ser descubierto por aquellas almas que, hallándose confinadas en el cuerpo, ahondan en la meditación para trascender la conciencia humana y alcanzar los estados sucesivamente más elevados de la supraconsciencia, la conciencia crística y la conciencia cósmica. Quienes meditan con profundidad, concentrándose intensamente en el silencio interior, el estado en que los pensamientos se encuentran neutralizados, retiran su mente de los objetos materiales percibidos a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Es decir, que toda sensación corporal e inquietud mental perturbadora en esa concentrada quietud interior, descubren un inefable sentimiento de paz. Inefable es como aquello a lo que no le podemos poner palabras. La paz es la primera vislumbre del reino interior de Dios. Esa paz que somos y que sentimos cuando entramos en una práctica meditativa profunda. Los devotos que pueden lograr a voluntad ese recogimiento interior de la mente y concentrarse por completo en el sentimiento de paz resultante, lograrán con toda certeza entrar en el reino de la conciencia de Dios. Esta percepción se transforma poco a poco en omnipresencia, omnisciencia, dicha siempre renovada y visiones de los reinos de luz eterna por los cuales se desplazan en el seno de Dios todas las almas liberadas, materializándose y desmaterializándose a voluntad. Uy, esto lo escuché ayer, qué loco. Ay, no sé si voy a rebatear, pero era como que Einstein o alguien había dicho, después lo busco, que alguien había dicho como que cuando, o habrá sido que estaban mencionando a Jesús, ay, no sé, escucho tantas cosas, pero yo lo que escuché fue justo eso, como que cuando el ser humano recuerde quién es, va a poder materializarse y desmaterializarse a voluntad. O sea, como que vamos a poder estar donde queramos y cuando queramos, cuando recordemos quiénes somos realmente. Pero les quedo debiendo quién lo dijo, tal vez fue de Jesús. Nadie puede entrar en ese reino de la conciencia cósmica a no ser que sea capaz de penetrar en su propia conciencia hasta lo más profundo de su ser, a través de los portales de la concentración y la meditación fervientes. Por ese motivo Jesús afirmó de manera inequívoca, el reino de Dios está dentro de vosotros. Es decir, en los estados trascendentes de las percepciones del alma. Existe una bella concordancia entre las enseñanzas de Jesucristo relativas al entrar al reino de Dios que está dentro de vosotros y las enseñanzas del yoga expuestas en el Bhagavad Gita por el Señor Krishna acerca de devolverle al rey alma el reflejo de Dios en el ser humano. Su justa potestad sobre el reino corporal y su plena realización de los celestiales estados de conciencia espiritual.
Una vez que el hombre se ha establecido en el reino interior de la conciencia divina, ya la despierta percepción intuitiva del alma rasga los velos de la materia, de la energía vital y de la conciencia, dejando al descubierto la esencia de Dios que se encuentra presente en el corazón de todas las cosas. Él reside en el mundo y envuelve todo por doquier. Sus manos y pies están presentes en todas partes, al igual que sus ojos, oídos, bocas, cabezas. Resplandece en todas las facultades sensorias y sin embargo trasciende los sentidos. Permanece desapegado de la creación y no obstante es el fundamento de todo. Está libre de las gunas. Las gunas son las características que tiene la materia, modalidades de la naturaleza, y sin embargo disfruta de todas ellas. Él está dentro y fuera de todo lo que existe, animado e inanimado. Es cercano y a la vez lejano. Es imperceptible por ser tan sutil. Él, el indivisible, se manifiesta en forma de incontables seres. Él los conserva y los destruye y de nuevo los crea. La luz de todas las luces, más allá de las tinieblas, el conocimiento mismo, aquello que debe conocerse y la meta de todo saber. Él mora en el corazón de todos. Bhagavad Gita, capítulo 13, del 13 al 17. El Raya Yoga, el camino regio de la unión con Dios, es la ciencia de la auténtica realización del reino de Dios que está dentro de cada ser. Gracias a la práctica de las sagradas técnicas yógicas de recogimiento interior recibidas de un verdadero gurú durante la iniciación, es posible hallar dicho reino mediante el despertar de los centros astrales y causales de fuerza vital y conciencia que se encuentran en la espina dorsal y el cerebro, y que son las puertas de acceso a las regiones celestiales de la conciencia trascendente. Quien logra despertar dichos centros conoce al Dios omnipresente, tanto en su naturaleza infinita como en la pureza de su propia alma, e incluso bajo el manto ilusorio de las inmutables formas y fuerzas de la materia. Patanjali, el más destacado de los antiguos exponentes del Raya Yoga de la India, formuló los 8 pasos que han de seguirse para ascender al reino de Dios que se encuentra dentro del propio ser. Ok, estos son los pasos, que son 8. 1. Llama, la conducta moral. Evitar el daño a los demás y la falsedad y hurto y la inmoderación y la codicia. 2. Niyama, la pureza del cuerpo y la mente, el contentamiento en toda circunstancia, la autodisciplina, la introspección, contemplación y la devoción de Dios. Estos 2 primeros pasos conducen al autocontrol y a la calma mental, el yama y el niyama. Asana, número 3. La disciplina del cuerpo, de modo que pueda adoptar y mantener la postura correcta para la meditación sin fatiga ni inquietud física o mental. 4. Pranayama, la respiración. La práctica de técnicas de control de la fuerza vital que calman el corazón y el aliento y eliminan la mente de distracciones sensoriales. 5. Pratyahara, el poder de recoger la mente en el interior y aquietarla por completo, lo cual es el resultado de retirar la mente de los sentidos. 6. Dharana, el poder de utilizar la mente interiorizada para concentrarse totalmente en Dios en alguno de los aspectos a través de los cuales Él se revela ante la percepción interna del devoto. 7. Dhyana, la meditación cuya profundidad se ha acrecentado por la intensidad de la concentración dharana, que permite concebir la vastedad de Dios y de sus atributos tal como se manifiestan en la expansión ilimitada de la conciencia cósmica. 8. Samadhi, la unión con Dios, la realización total de la unidad del alma con el espíritu. Todos los devotos pueden hallar la puerta que conduce al reino de Dios a través de la concentración en el ojo espiritual, que es en el centro de la conciencia crística, ubicado a nivel de entrecejo. La meditación profunda y prolongada, tal como la enseña un verdadero gurú, le permite al devoto dejar gradualmente de enfocar la atención en el cuerpo material para hacerlo en el cuerpo astral, y mediante las facultades de percepción astral que han despertado, intuir estados cada vez más profundos de conciencia hasta alcanzar la unidad con la fuente misma de la conciencia. Al entrar por la puerta del ojo espiritual, deja atrás todo apego de materia y al cuerpo físico y accede a las infinitudes interiores del reino de Dios. Los tejidos del cuerpo físico están constituidos por células. El tejido del cuerpo astral se compone de vitatrones, unidades inteligentes de luz o energía vital.
Cuando el ser humano se encuentra en el estado de apego al cuerpo, caracterizado por la tensión o contracción de la energía vital que se transforma en los componentes atómicos, los vitatrones del cuerpo astral se compactan y permanecen confinados a causa de la identificación con la forma física. A través de la relajación metafísica, la estructura vitatrónica comienza a expandirse. Las ataduras de la carne que mantienen sujeta la identidad se sueltan. O sea, hay ausencia de yoidad, ¿verdad? Como de pertenencia, de identidad. Por medio de la meditación, claro, esto es una práctica que puede durar la vida entera uno en alcanzar esa presencia absoluta y soltar la identidad, ¿verdad? Porque incluso hay que sobrepasar una parte en donde da miedo, donde uno está meditando y puede llegar el miedo, que ese es el ego sintiendo que va a desaparecer, es un miedo a dejar de ser. Hay que sobrepasar incluso esa parte. Por medio de la meditación cada vez más profunda, el cuerpo astral de energía se expande y supera los límites del cuerpo físico. Dado que el cuerpo vitatrónico permanece a una esfera de existencia que no está sometida a la restricción ilusoria del mundo físico tridimensional, tiene la capacidad de unificarse con la energía cósmica que impregna el universo entero. Dicen que dentro de cada uno de nosotros se encuentra el universo entero. Dios en su aspecto de Espíritu Santo, la vibración sagrada, es la luz de la energía cósmica, el hombre hecho a imagen de Dios. Está compuesto de dicha luz. Somos esa luz que se ha compactado y asimismo somos la luz de nuestro ser universal. O sea, es que imagínense el trabajo que tuvo que hacer el alma para confinarse en este cuerpo físico, ¿verdad? Es como pasar de una vibración altísima a llegar a este cuerpo. Hay que hacerse chiquitito, hay que olvidarse de muchas cosas para que este cuerpo soporte, ¿verdad? Que estemos ahí. O más bien, a veces uno dice que el alma está dentro, pero nosotros estamos dentro del alma, ¿verdad? El cuerpo está dentro del alma. Que ya no me voy a desviar más. Como primer paso para entrar en el reino de Dios, el devoto debe sentarse quieto en la postura correcta de meditación. Aquí esto yo lo insisto mucho, que la postura es muy importante. Yo sé que el mindfulness está muy de moda y que tal vez sí, el propósito de meditar para algunos sea relajarse, pero si es verse internamente y de verdad conectar con el ser crístico que está dentro de nosotros, es necesario la postura correcta, porque esa postura correcta va a hacer que nos podamos olvidar en algún momento de nuestro cuerpo, de que no incomode, de que no nos acordemos que tenemos cuerpo y así poder conectar con nuestra esencia. Pero si estamos haciendo cosas que poniendo la atención en los sentidos, eso no va a pasar. Va a ser una simple tal vez relajación, ¿verdad? Una respiración más profunda, pero no sería ese el propósito. O no conectaríamos con nuestro ser de esa forma porque estaríamos enfocados en lo físico, ¿verdad? Incómodos pensando en el cuerpo. Entonces dice, como primer paso para entrar en el reino de Dios, el devoto debe sentarse quieto en la postura correcta de meditación con la espina dorsal erguida y tensar y relajar el cuerpo, ya que la relajación libera la conciencia de su confinamiento en los músculos. El yogi comienza con la práctica apropiada de la respiración profunda, inhalando y tensando todo el cuerpo, exhalando y relajando. Este procedimiento lo repite varias veces para entrar en el estado profundo de relajación. Con cada exhalación debe desecharse todo movimiento y tensión de los músculos hasta alcanzar un estado de quietud corporal. Después, mediante la práctica de técnicas de concentración, se elimina la quietud mental. Entonces, primero empezamos por que el cuerpo se relaje. Después vamos con la mente. Y muchos llegamos hasta ahí, ¿verdad? Y no es como pensar, ay, lo hago bien, lo hago mal. No. Conforme vayamos practicando más, pues podemos ir más profundo. Es una práctica como todo. En el estado de perfecta quietud del cuerpo y de la mente, el yogi disfruta de paz inefable conferida por la presencia del alma. En el templo del cuerpo reside la vida. En el templo de la mente, la luz. En el templo del alma, la paz. Cuanto más profundamente se adentre en el alma, mayor será la paz que sienta. Ese estado es la supraconciencia. Cuando por medio de la meditación más profunda el devoto amplía su percepción de la paz y siente que su conciencia se expande junto con esa paz por el universo entero
y que todos los seres, así como toda la creación, se encuentran inmersos en ella, está entrando entonces en la conciencia cósmica. Siente esa paz por doquier, en las flores, en cada ser humano, en la atmósfera. Ve que la tierra y la totalidad de los mundos flotan como burbujas en ese océano de paz. La paz interior que primero experimenta el devoto en la meditación es su propia alma. La inmensa paz que se siente cuando profundiza aún más es Dios. El devoto que experimenta la unidad con todas las cosas se ha establecido a Dios en el templo de su infinita percepción interior. Luego dice, en el templo del silencio, en el templo de la paz, te encontraré, te sentiré, te amaré. Y al altar de mi paz tú vendrás. En el templo del samadhi, en el templo de la dicha, te encontraré, te sentiré, te amaré. Y al altar de mi dicha tú vendrás. Al disiparse los pensamientos inquietos, la mente se convierte de inmediato en un sagrado templo de paz. Si ven, al final el trabajo que tenemos que hacer en este cuerpo físico es aquietar la mente, entrenarla. Yo le digo mucho a mis clientas que la mente es un cachorro que hay que entrenar. Dios insinúa que su presencia en el templo del silencio y luego en el templo de la paz. El devoto le conoce primero como la paz que fluye de aquel estado mental en que todos los pensamientos se han transformado en sentimiento intuitivo puro, con el amor de su corazón. Conmueve al Señor y le siente como gozo. Su amor puro persuade a Dios para que se manifieste en el altar de su percepción de la paz. A medida que avanza, el devoto es consciente de Dios no solo en la meditación, sino que le mantiene en todo momento en el altar de su paz, de su corazón. En el templo del samadhi, la unidad con esa paz se constituye la primera manifestación de Dios en la meditación. El devoto descubre un estado de dicha eternamente renovada, un gozo que jamás se extingue. La dicha es un estado mucho más profundo que la paz. Así como una persona muda que bebiera néctar se llenaría de deleite con su ambrosaico sabor, aunque no pudiera describirlo con palabras, así también el éxtasis de la dicha se percibe en el templo del samadhi. Lleva a quien lo experimenta a un estado de callada elocuencia. Solo ese gozo puede satisfacer el innato anhelo del corazón humano. Por medio de la paciente y persistente meditación, día tras día y año tras año, el devoto reclama amorosamente de su Señor: ven a mí como gozo en la unión del samadhi, y permanece por siempre en mi corazón, en el altar de la dicha. Cuando nuestro corazón, y en armonía con los corazones de todos aquellos que aman a Dios en el templo interior del silencio y de la dicha, nos regocijamos en el gozo de nuestro único bien amado, ese gozo unificado crea un vasto altar de Dios. Le atañe al hombre como alma practicar ese silencio interior y encontrar a Dios ahora, mientras emplea sus sentidos en el cumplimiento de las exigencias de la vida diaria. El devoto conserva dentro de su conciencia este pensamiento: estoy sentado en el trono de la paz y del silencio interior. En medio de la actividad permanece en un estado de recogimiento interno. Soy el Dios del silencio sentado en el trono de cada acción. Su ecuanimidad no se ve afectada por sentimientos ingobernables. Soy el príncipe del silencio sentado en el trono del equilibrio. Su verdadero ser, en perfecta armonía con la eternidad, en la vida y en la muerte, expresa con júbilo: soy el soberano de la inmortalidad que reina en el trono del silencio. En la destrucción del cuerpo, las ofensas del engaño infligidas al alma, los imperativos de la inquietud y las tribulaciones de la vida no son más que dramas que estoy representando y contemplando como un divino entretenimiento. Tal vez actúe por cierto tiempo, pero siempre desde el refugio de silencio de mi interior observo con el calmado gozo de la inmortalidad el desarrollo del guión de la vida. Ver la vida como si fuera una obra de teatro, literal. Voy a leer, en esta página hay un cuadrito de una nota del editor. Entonces voy a parar un momento, quedé en vida para recordarme. El yoga de los santos cristianos. Paramahansa Yogananda escribió lo siguiente: creer en el Espíritu Santo es una cosa, pero hacer contacto real con el Espíritu Santo es algo muy diferente.
Siglos atrás, grandes santos como Francisco de Asís y Teresa de Ávila conocieron el arte de establecer contacto con el Espíritu Santo, la conciencia crística y la conciencia cósmica, la unidad trina, al interiorizar con intensidad la devoción pura. En sus obras maestras Camino de Perfección y El Castillo Interior, la célebre mística Santa Teresa de Ávila ofrece descripción metódica basada en su experiencia personal de los estados interiores de la comunión divina. En esencia, estos se corresponden de manera exacta con los estados de conciencia progresivamente más elevados expuestos en la antiquísima ciencia universal del alma originaria de la India, el yoga. El iluminado místico San Juan de la Cruz, contemporáneo y partidario de Teresa de Ávila, habla de sus propias experiencias de Dios como el Espíritu Santo, y en las estrofas 14 y 15 de su sublime cántico espiritual, al explicar el simbolismo utilizado, San Juan describe los ríos sonoros como un sonido y una voz espiritual que es sobre todo sonido y sobre toda voz, la cual voz priva toda otra voz, y su sonido excede todos los sonidos del mundo. Esta voz o este sonoroso sonido de los ríos, que aquí dice alma, es un henchimiento tan abundante que la hinche de bienes y un poder tan poderoso que la posee, que no solo le parecen sonidos de río, sino aún poderosísimos truenos. Pero esta voz es voz espiritual y no trae otros sonidos corporales, ni la pena ni molestia de ellos, sino grandeza, fuerza, poder y deleite de gloria. Y así es como una voz y sonido inmenso interior que viste el alma de poder y fortaleza. Esta espiritual voz y sonido se hizo en el espíritu de los apóstoles al tiempo que el Espíritu Santo, con vehemente torrente, como se dice en los Actos de los Apóstoles, descendió sobre ellos. En su libro La Mística, parte 1, capítulo 4, Evelyn Underhill escribió, es uno de los muchos testimonios indirectos de la realidad objetiva de la mística que las etapas de este camino, la psicología del ascenso espiritual, tal como nos lo describen las diferentes escuelas contemplativos, siempre presentan prácticamente la misma secuencia de estados. La escuela de los santos, nunca ha considerado necesario poner al día su currículo. El psicólogo tiene escasa dificultad, por ejemplo, para reconciliar los grados de oración que describe Santa Teresa: recogimiento, quietud, unión, éxtasis, rapto, el dolor de Dios y el matrimonio espiritual del alma, con las 4 formas de contemplación que enumera Hugo de San Víctor, o con los 7 estadios sufíes del ascenso del alma a Dios, que comienzan con la adoración y terminan en las nupcias espirituales. Aun cuando cada viajero puede elegir diferentes puntos de referencia, resulta claro de esta contemplación que el camino es uno solo. Si durante la práctica de la meditación el devoto llama una y otra vez a las puertas del silencio, Dios responderá: entra, te hablé en susurro a través de todos los disfraces de la naturaleza y ahora te digo, soy el gozo, la fuente viviente del gozo. Báñate en mis aguas, lava con esas aguas tus hábitos y purifícate de todo temor. Forjé un bello sueño para ti, mas hijo mío, hiciste de él una pesadilla. Wow. Dios no desea que sus hijos continúen siendo hijos pródigos, sino que representen sus papeles en la vida como inmortales, a fin de abandonar el escenario de esta tierra. Puedan decir: Padre, fue un hermoso espectáculo, pero ahora estoy listo para regresar a mi hogar. Es un pecado contra la naturaleza divina del alma pensar que no existe la posibilidad de ser feliz y abandonar toda esperanza de hallar la paz. Hay que desenmascarar estos pensamientos, considerándolos como errores psicológicos que se originan cuando Satanás interfiere en la mente humana. La felicidad y la vida infinitas están siempre al alcance de la mano, justo detrás de la cortina de ignorancia del hombre. Porque recordemos, somos unos ignorantes.
¿Cómo sería posible que le fuera vedado por siempre a un ser humano el acceso al reino de Dios, si ese divino reino se halla precisamente dentro de él? Lo único que debe hacer es darle la espalda a la oscuridad del mal y seguir la luz de la bondad. La felicidad se encuentra tan próxima a nosotros como nuestro propio ser. No se trata de siquiera alcanzarla, sino de levantar el velo de la ignorancia que envuelve el alma. La palabra misma alcanzar implica algo que uno desea pero que no posee, lo cual es un error metafísico. La dicha es el divino e irrevocable derecho de nacimiento de cada alma. Rasga ese velo que se interpone entre tú y Dios y experimentarás de inmediato el contacto con la suprema felicidad. El espíritu es la felicidad, es felicidad. El alma es el reflejo puro del espíritu. El ser humano apegado al cuerpo no puede percibir esta verdad porque su conciencia está distorsionada. El lago de su mente se agita sin cesar por la invasión de pensamientos y emociones. La meditación aquieta las olas del sentimiento, chitta, de modo que la imagen de Dios como alma gozosa puede reflejarse con claridad en su interior. La mayoría de los principiantes en el sendero que conduce hacia el divino reino interior comprueban que al meditar son presa de la inquietud. Esa es la guardia de Satanás. El devoto debe escapar por medio de la devoción y de la perseverancia en la práctica del yoga. Toda vez que la voluble e inquieta mente se extravíe, cualquiera que sea la razón, debe el yogi retirarla de las distracciones y volver a poner bajo el exclusivo control del ser. Esto es traer la mente a casa nuevamente, pero con amor. O sea, es como cuando uno está meditando, llegan pensamientos, uno se da cuenta y los deja ir y sigue la meditación con amor, siempre con amor. Sin duda alguna, la mente es voluble y muy ardua de gobernar, pero a través de la práctica del yoga y del desapasionamiento o arjuna, la mente puede no obstante ser controlada. Esta es mi promesa. Aunque para el hombre indisciplinado la meta del yoga es difícil de alcanzar, aquel que se domine a sí mismo, esforzándose mediante los métodos apropiados, lo logrará. Esto quiere decir que se requiere voluntad para conocerse a sí mismo. Uno no puede pretender nada más decir, me voy a conocer a mí mismo y no hacer las prácticas necesarias para profundizar y para aquietar la mente, que al final la mayoría de prácticas que hacemos son para aquietar la mente. Es preciso desarrollar el hábito de mantenerse interiormente en la calmada presencia de Dios a fin de conservar ese estado mental de manera constante noche y día. El esfuerzo vale la pena, ya que vivir en la conciencia de Dios es terminar con la esclavitud de la enfermedad, del sufrimiento y del temor. Eso es, básicamente. Permanece simplemente en la compañía de Dios. Esa es la única finalidad de la vida. Si uno toma la resolución de no irse a dormir por la noche hasta haber meditado y haber sentido la divina presencia, descubrirá que en su vida una felicidad que supera toda expectativa. Es necesario hacer el esfuerzo, pero ese esfuerzo nos convierte en reyes sentados en el trono del reino de la paz y del gozo. El tiempo que emplea el hombre en la búsqueda de objetos materiales ajenos a su verdadero ser es un derroche de las valiosas oportunidades que posee de conocer a Dios. Te digo esto desde el fondo de mi alma. Bienaventurado aquel que toma la determinación de no descansar jamás hasta encontrar a Dios. Experimentar una felicidad interior que perdura sin estar condicionada por influencias externas es prueba evidente de que Dios ha respondido con su presencia. El único modo de avanzar hacia la comunión divina es meditar con regularidad y con profunda concentración y devoción. La meditación de cada día debe ser más profunda que la del día anterior. El devoto que convierte la búsqueda divina en un asunto de primordial importancia hallará eterna seguridad en el reino de Dios. Ni el más leve asomo de preocupación o de aflicción puede cruzar el umbral de este santuario de silencio donde a nada se le permite entrar salvo al bienaventurado y amoroso Padre, Madre, Dios. Aquel que halla dentro de sí el amparo del Altísimo permanece envuelto en la felicidad suprema y la seguridad divina. Ya sea que se encuentre rodeado de amigos o esté durmiendo, trabajando, reserva ese sitio exclusivamente para Dios.
Con la conciencia centrada en el Señor, ve descorrerse de súbito los velos concéntricos de Maya. Henchido de gozo, el devoto comprueba que Dios juega con él al escondite en los capullos de las flores. Ve que las estrellas brillan con luz aún más resplandeciente y que el cielo sonríe con la inmensidad del infinito. Cuando sus ojos se hallan espiritualmente abiertos, el devoto contempla que los ojos del infinito le observan a través de todas las miradas. En el fondo de las voces amables o descorteses de todas las personas, oye la voz veraz del infinito. En el fondo de la voluntad sabia o caótica de los demás, percibe la constancia de la voluntad de Dios. En el fondo de todos los amores humanos, siente el supremo amor de Dios. Cuán maravillosa se torna la existencia cuando todos los disfraces de Dios quedan a un lado y el devoto se encuentra cara a cara con el infinito, en la bienaventurada unidad de la comunión divina. Permanece por siempre embriagado con el ser divino y permite que la ola de tu conciencia repose en todo momento en el seno del océano eterno. Cuando uno patalea y chapotea en el agua, no es muy consciente del océano, sino más bien del esfuerzo que está realizando. Por el contrario, cuando uno se entrega y se relaja y el cuerpo flota, y en tal estado siente que el mar entero lo acaricia. Ese es el modo en el que el devoto se halla en calma, percibe a Dios. Ese es el modo en que el devoto que se halla en calma percibe a Dios. Siente que el universo entero de la divina felicidad se mece suavemente bajo su conciencia. El reino de Dios está dentro de ti. Él está dentro de ti. En el fondo de tus percepciones, de tus pensamientos, de tus sentimientos. Justo allí se encuentra Él. Cada partícula de alimento que ingieres y cada soplo de aire que inhalas es Dios. No vives gracias a los alimentos ni al oxígeno, sino gracias a la palabra cósmica de Dios. Todos los poderes que utilizas, ya sean mentales o de acción, los ha recibido Dios. Piensa en Él todo el tiempo, antes de actuar, mientras llevas a cabo tus actividades y una vez que las hayas finalizado. Al cumplir con tus responsabilidades hacia los demás, recuerda sobre todas las cosas tu deber hacia Dios, sin cuyo poder delegado en ti no te sería posible cumplir con responsabilidad alguna. Percibe lo oculto en los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Siente su energía en los brazos, las piernas y los pies. Siéntele como una vitalidad en cada exhalación e inhalación. Siente su poder en tu voluntad, en su sabiduría en tu cerebro, su amor en tu corazón. Donde quiera que percibas conscientemente la presencia de Dios, se desvanecerá la ignorancia mortal. Aquellos que son sabios jamás pasan por alto su diaria cita con Dios en la meditación. Establecer contacto con Él se convierte en la apasionada meta de su existencia. Todos los que perseveren con tal clase de sinceridad entrarán en el reino de Dios en esta vida. Quien mora en ese reino es libre por toda la eternidad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Mateo 7, 7 y 8. Eso fue el yoga de Jesús de Paramahansa Yogananda. Luego viene una página en donde habla de la segunda venida de Cristo, que este libro básicamente es una introducción para leer la segunda venida de Cristo, que viene en volúmenes, ¿verdad? Ese otro son cientos de páginas. Y me gustaría leerlo luego. Y luego viene una reseña del autor y algunas otras cosas. Vienen como de otras obras de Paramahansa Yogananda, que autobiografía de un yogi, me parece que también es una que podemos leer, un libro. Pero bueno, por ahora aquí viene un glosario también con un montón de palabras. Por eso les digo que es como importante tener el libro, como para consultarlo. Pero por ahora les agradezco por haberme acompañado en la lectura de todo este libro. Ya leímos todo el libro, o sea, ¿qué?
Para mí fue muy rápido, la verdad. Y les agradezco su apoyo aquí en mi canal. Vamos a ver con cuál libro seguimos. Estoy pensándolo. A ver cuál escogemos. Y nos vemos en una próxima lectura, en un próximo episodio. Pero sobre todo, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí, por ser parte de esta comunidad y de este canal. Y espero sus comentarios y que me cuenten qué les pareció el libro. He hablado con algunas personas que me han dicho mucho que les cambió como la percepción de la religión, sobre todo. Me gustaría leerlos a ustedes también. Nos vemos y que estén súper bien. Muchas gracias por este espacio que comparto con ustedes. Hasta luego.